Tini cayó en la Patagonia Argentina, al lado del Festival de Cosquín. Están los tehuelches acá. ¿Qué es esto? Mira, ¿qué trajiste? ¿Qué es esto? ¿Cómo estás, Jorge Hume? Bienvenido. ¿Qué tal? No se la esperaban. No, la verdad. Estás viniendo con cortinas últimamente que nos dejan como descolocados. Es que de eso se trata, aunque esto tiene su que ver, porque ¿esto qué es? Esto es una música clásica no, típica de Venezuela. Un llanero. Yo pensé que era argentina. Yo también. No, un llanero venezolano. De ahí viene, lo que pasa es que obviamente este tema en particular después se hizo muy conocido. ¿Qué relación tiene un llanero venezolano con el llanero solitario? Bueno. Y bueno, vamos a una pausa. La gente joven. A ver, Mariana, ¿sabés quién era el llanero solitario? Opa, Bien, ¿vos también, Abril? Mirá, ¿Saben quién era? Me parece que me están mintiendo. Okay. A ver, agarrá el micrófono y decí quién era el llanero solitario. Es que hicieron un reboot, entonces lo conocemos el nuevo. Por la pinta del llanero. Hicieron El llanero. Pero pará, Claro, Johnny Depp. Entonces lo de Jorge, lo llanero del venezolano. Exactamente, esta es una música típica de Venezuela y la que vamos a seguir escuchando a lo largo de la columna y de fondo. ¿Por qué? Porque el caso del que vamos a hablar y que sirve como disparador sucedió y sucede en Venezuela, en un hospital de allá de la zona. Y aparte para disociar, sacar ese vínculo que siempre se establece entre este tipo de fenómenos como los que vamos a mencionar y lo tétrico, lo oscuro, que obviamente en muchas ocasiones sí tiene como una relación ahí complicada porque los hechos son de temer, digamos. Pero en esto que vamos a conversar hoy, vamos a hablar de algo que nos muestra otro lado de estos fenómenos, de los fenómenos paranormales. Si bien obviamente impactan y llaman la atención por lo que se cuenta y por lo que la gente dice que presencia, sí, pero en realidad tienen un costado que lo muestran que en otra faceta que poco se habla, que es el lado humano. Y lo que vamos a hablar hoy es de la niña pura. La niña pura es una enfermera que se llamaba Pura Vizcaya, que trabajaba en un hospital en Venezuela hasta la década de los 70, porque ella hace muchos años que falleció, en el Hotel Luis Gómez López en Barquisimeto. Uh-huh. Esta señora que tenía una vida dedicada y abnegada hacia su trabajo, era una enfermera de allí de mucho tiempo, con la cual pude yo hablar con una compañera de ella en su tiempo, en su momento, quien me pudo dar una referencia directa de ella. ¿Por qué? Porque esta señora, esta enfermera, Pura Vizcaya, que murió en los años 70, parece que ser, según cuentan muchos, que sigue trabajando. ¿Mirá? En ese hospital. Y Mirta, una compañera de ella, que la vamos a escuchar ahora en un audio, nos cuenta cómo era ella y cómo era esta relación para que lo... bien claro. Era una enfermera negada al cuidado de los pacientes. Ella se dedicaba toda su vida entera al cuidado de los pacientes más necesitados del hospital Luis Gómez López. Ella, como dormía aquí en el hospital, ella bajaba a cualquier hora, porque ella dormía en el alto, aquí llaman el alto el segundo piso del hospital. Entonces ella dormía ahí y ella bajaba a cualquier hora muy elegante con su capa, con sus insignias, con decoración y todo. Era tan complaciente con todos los pacientes que ella, cuando se celebraba el Día de la Madre, lo celebraba con sus pacientes para que ellos se sintieran felices donde estaban hospitalizados. Tuve el honor de conocerla. ¿Por qué la conocí? Porque mi mamá era enfermera auxiliar y trabajaba en este hospital. Mire. Me hago yo, y fue a mi graduación en el año 70. Cuando me graduó, me mandan de coordinadora al servicio donde ella aparece. Bien, a esta señora Mirta, que fue compañera de ella, muestra algo y habla de un aspecto que es clave y fundamental en esta historia. Pura Vizcaya tenía no solo
una relación laboral en la cual cumplía como corresponde, sino que ya sea sus tareas, sino que era algo tan personal que incluso cuentan pacientes y gente que estaba allí, que cuando alguno de los enfermos lamentablemente fallecía, ella iba al entierro, al velorio, e incluso en ocasiones, como también un lugar de gente que a veces los recursos no daban para afrontar los costos, ella ponía plata para facilitar que el entierro tuviese una dignidad, que flores y que pudiese estar bien presentado el fallecido, la persona fallecida. Hacia ese punto tenía de identificación con el sitio. Bueno, y como contaba Mirta... Un sitio público, ¿no? Exacto. Un hospital público. Un hospital universitario. Bien. Y dormía ahí en el lugar hasta que se jubila. Y cuando se jubila, o sea que la edad ya obviamente indicaba tenía que retirarse, es algo que ella no sobrelleva bien, no lo vive de la mejor manera, porque ese era su lugar en el mundo, para lo que ella sentía que estaba acá entre nosotros. Entonces pasa más o menos lo que cuenta ahora Mirta. Ella falleció en el año 70 y por ahí 73, 74, por ahí ella fallece de tristeza. ¿Así? Por haberla, sí, de una tristeza inmensa, porque a ella le dieron la liquidación, ya tenía mucho, ya estaba mayor, ya tenía mucho tiempo en la institución. Por eso ella fallece de tristeza. Más lamentado sería que la adivinó, que mi amor con otro amor. Mira vos, así que muere de tristeza. Sí, es algo que hablando con personas de allí, de ese hospital, e incluso viendo informes y demás, es unánime en todos quienes tuvieron contacto con ella, de que de pena, algo que se escucha en ocasiones. Sobre todo cuando un matrimonio muy arraigado, fallece uno, a veces se dice que el otro muere de pena porque no puede superar la soledad, la partida del compañero, la compañera, etcétera, etcétera. Ese es un buen ejemplo que se habla mucho, ¿no? Y ella parece ser que como todo el mundo dice, que es que fue lo que le sucedió. Y acá comienza entonces la otra parte de la historia. Yo estaba esperando a ver. Claro. Porque ¿Por dónde venía? Seguro. Claro. Bueno, pues lo que pasa es que habría que darle un contexto también. Está bien, ¿no? Está bien. Pero acá empieza la otra cosa, que es cuando mucha gente, enfermos que están allí en las habitaciones, cuando alguien va a verlos, le dicen, pero ya estuvo por acá tu compañera. ¿Cómo? Se murió. Mi compañera. Sí, la persona estuvo acá, una enfermera, antes que vos, dice, pero no puede ser si yo acabo, por ejemplo, ¿no? Recién de tomar el turno. No, pero hace un rato vino una enfermera, habló conmigo, incluso me dio medicamento, me tocó, conversamos y se fue. Y como era tan y tan conocido y repetía esta historia, había dos, ahora hay uno, cuadros de la enfermera Pura Vizcaya, ahí en el hospital. La costumbre es, la gente dice, a ver, espera un segundito, va, agarra ese cuadro y se lo muestra. Ahí está, esa es tu compañera, dice, la que vino a atenderme. Pero que lo cuente Mirta. A ver. La niña, como la llamaba también la niña Pura, le aparecía a los pacientes en las noches, los cuidaba, los arropaba, les daba aliento, le daba una pastilla para que durmieran, le decía, con esta pastillita te vas a ir sanando poco a poco. Uno de los pacientes míos me dijo, mire señora Mirta, tan bella que andaba anoche, usted me arropó y me dio una pastilla. Andaba muy elegante, en el día no se ponía así. Yo le dije, está bien. Entonces recorro toda la área, vengo y llamo al paciente y le digo, venga acá. Aquí en el hospital Luis Gómez López, en el hospital, habían dos fotos de ella, una en dirección y una en jefatura de enfermera. ¿Qué hice yo como coordinadora? Como salía tanto y todas las noches, ¿qué hice? Yo traje el paciente a jefatura de enfermera y le dije, por casualidad no es esta señora que te arropó, te dio la pastilla y te dio agua para que durmiera. Sí, ella es. Pero en forma mía, pues, como yo era la jefa de ahí, ella me dijo,
Esa fue la que se me apareció. Ella recorre en todas las áreas, en cirugía, en medicina, en todas esas partes. Pero específicamente en el servicio de neumonología. Entonces, ¿esto qué presenta? Uno de los aspectos, a ver, también para conversar, a ver qué opinan ustedes y qué piensan, ¿no? Pero perdón, eso le pasa a algunos pacientes, no a todos. Es correcto, no a todos. A algunos, exacto, sí. Pero es algo que se viene, fíjate que ella fallece en el año 74 y estamos en el 2023, a casi 50 años, y es algo que todavía se sigue comentando, ¿no? Y si Perdón, bien... una pregunta más. Sí. Ninguna otra enfermera o médico la vio jamás. Ah, mira. Eso entonces, sí. ¿sabes qué? Vamos a escuchar el siguiente audio, te adelantaste. A ver. Vamos a escuchar el audio siguiente y ahí te lo responde. Nada más las enfermeras no, también los médicos. Había un médico que fumaba mucho, fumaba, y hace años, y les daba por la espalda. Cuando ellos volteaban, ellos se asustaban. ¿Ves? Ellos se iban para el pasillo a fumar, y ella les daba en el hombro. Testimonio, bueno, como usted no se imagina, de la señorita Pura Vizcaya. ¿Y ya? Ahí te lo respondió Mirta. ¿Viste? O sea, es algo extendido, está bien. Uno puede pensar, quizás un efecto contagio dentro de la gente que trabaja ahí, ¿no? Del personal. Por supuesto, se puede dar como algo que se va creando un mito, una leyenda a partir de una figura. Uno lo puede pensar así. Pero ¿qué sucede cuando quienes lo comentan y hablan de ellos son personas que tienen digamos, un ambulatorio? O sea, claro, el paciente no tiene por qué conocer la historia. Exactamente. Claro, entra hasta 10 días, 20 días y se va. Es correcto. O sea, no es como... No tiene contacto con otros exacto, pacientes para decirle, no sabes lo que me pasó. Me está haciendo acordar Sí. el fantasma por llamarlo de alguna forma, del Palacio Salvo. Claro, ¿no? Don Pedro. Don Pedro. Es correcto. Que los vecinos ya más o menos están acostumbrados, qué sé yo, y ahí uno puede pensar en eso que decías vos, Jorge, del efecto, no sé si contagio o cómo llamarlo, Claro. pero si yo voy al Palacio Salvo hoy, no conozco la historia, o va mi hijo que no conoce la historia, y se cruza con ese personaje, no está contagiado. Correcto. Y acá puede pasar algo parecido. Correcto. También, bueno, por eso lo destacable, lo que yo quería detenerme en ello, ¿no? Porque los pacientes van y vienen, la gran mayoría, y son varios los que afirman haber tenido este contacto con la señora, con Pura Vizcaya. Pero perdón que insista, ¿no? Sí. Porque me quedo pensando, Don Pedro no interactúa, Don Pedro, el fantasma del Salvo, no interactúa con la gente lo ve pasar. Vos acá estás diciendo que esta enfermera le da la medicación. correcto. Los arropa. Ahí O sea, va. hay un paso más. Correcto. Ese es el otro aspecto que quería hablar con ustedes al final de todo esto, porque esto presenta, al menos, o propone una realidad distinta a lo habitual de los fenómenos. Totalmente. ¿No? Sí. Pero vamos a escuchar un audio más porque Mirta tuvo otro concepto ahora porque es interesante y lo quiero usar también como disparador del cómo se vive acá este fenómeno. ¿Acá? El tema de la enfermería, Ajá. de la salud y demás, porque es interesante el contraste. A ver. Esto es normal aquí. Usted puede andar por un pasillo y ver los pasar de ella. Ajá. Eso es una cosa que tanto médico como enfermera es normal para nosotros. Aquí cuando sucede estos acontecimientos, la gente no se asusta. ¿Por qué? Porque ella da como un mensaje. El mensaje que da ella es al cuidado del ser humano, al proteger al paciente, al que el paciente primero ante toda situación. Entonces, eso es ética profesional, que todos los pacientes la adoren, la quieran, nadie se asusta, nadie. Yo cuando sabía eso, no me asustaba, no me alegraba, me contentaba porque al aparecer era que ella nos estaba dando una orientación, una clase, una experiencia más con respecto a la vivencia de en sí el paciente. Por la mañana con su pasito apurado. Bien. Increíble, ¿no? Claro, entonces,
me parecía interesante hablar de este caso puntual para sacar siempre ese estigma de que todos estos fenómenos asustan. Y bueno, y ahora que estamos en estas fechas, ¿no?, de Halloween, que todo tiende como a ser más horroroso, horrorífico y macabro y que bueno, que pone los pelos de punta a todas estas situaciones. Y quería escapar un poco de ese paradigma medio establecido, o que a veces parece que gana la generalidad de estas cosas, porque no, también tenemos estos fenómenos que hablan de otro lado, un aspecto humano quizás, ¿no?, de ese vínculo que se puede llegar a generar entre alguien que está ahí y una persona que está a su cargo, entre corazones, entre personas. Y quería conversar con ustedes antes también sobre ese aspecto, porque acá estamos hablando que es una figura que no solo está fallecida, esta persona, sino que se presenta ante otras personas y establece un contacto de hablar, abrir una puerta, cerrarla, arroparlas. ¿Qué es eso? Exacto, ¿qué es eso? Eso es un gran desafío. Es una aparición, ¿no? Es una aparición, pero es una aparición material. A lo que voy. Hay que ya lo he mencionado alguna vez, escritor JJ Benítez, que tiene un libro que se llama Estoy bien. Y en ese libro, él ha recopilado, un escritor español de hace muchos años, ha recopilado infinidad de casos de personas que cuentan de que están caminando por la calle de repente y se encuentran con alguien. ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Y se abrazan, conversan, están un rato, se despiden con otro abrazo, y cuando esta persona va y dice, no sabés con quién me encontré, con Ricardo. No, que Ricardo murió hace no sé cuánto. ¿Cuándo? ¿Ahora? Eso, exactamente. ¿Era? Ricardo, pero no puede ser si Ricardo, ¿no sabés vos? No, ¿qué? Murió hace 2 meses. No puede ser, si lo vi, hace 10 minutos estuve charlando con él en la calle. ¡Pa! ¿Y cuál es la explicación, Jorge? Bueno. Si es que la hay. Exacto. ¿La habrá? Hipótesis. Nada más, porque... ¿Y cuáles son, según vos, como para en mí, tu calidad de investigador? Porque, bien. a ver, una de las cosas que diferencia a Jorge es que yo puedo venir, contar una historia, narrarla y genial, sí, ¿no? Y otra cosa, lo de Jorge es, viene, te cuenta la historia y te da la hipótesis más probable. La hipótesis más probable a la que yo me afilio como una de las más contundentes en este caso, es la que vamos a traer un físico teórico, porque miren con qué tiene que ver esto. Tiene que ver con la mecánica cuántica. Bueno. Porque esto no es sencillo. Hay conocimientos que no tenemos. Exacto. La mayoría de nosotros. Por ejemplo, yo. ¿No? Porque yo no me voy a hacer acá un físico teórico que no soy. Pero veo vínculos. ¿Qué es la mecánica cuántica? ¿Qué es la mecánica cuántica? Que, por ejemplo, y te lo pongo en esto, a nivel subatómico la realidad es otra. La realidad es otra, no es esto, esta mesa no existe, esto que está sonando acá no es porque sea material, sino porque está formado en nuestra percepción que es así. Pero esto no es necesariamente así, esto es un espacio que puede ser modificado. Si puede ser modificado esa realidad, puede ser creada. Y si esa realidad puede ser creada, puede haber algo en otra realidad, en otro estado, que interactúa contigo, con tu cerebro, y tu cerebro crea la realidad que la hace tangible. Esa persona... Me superó. Tiene que ver con la famosa teoría de cuerdas, ¿no? Por ejemplo, tiene un toque, hay un vínculo porque está todo vinculado, relacionado. ¿Qué es la teoría de cuerdas? Bueno, tiene... Vamos a traer al físico teórico. Me están volviendo loco. Vamos a traer al físico teórico. No dejan de ser hipótesis. Obviamente, no deja de ser hipótesis. No, está bien, pero digo, a ver. Pero hipótesis con una cierta base científica. Totalmente. Einstein hablaba totalmente. de estas Pero cosas. fíjense una cosa. Miren. Existió, que después desapareció misteriosamente, un neurofisiólogo, Jacobo Greenberg, mexicano, que además era psicólogo ahí de la UNAM, de la Universidad de México, que él dedicó una buena parte de su trabajo, de sus investigaciones, a seguir las experiencias de Pachita. ¿Quién es Pachita? Pachita era una señora que falleció en el año 79, una chamán. Ajá. ¿Qué hacía esta señora? Algo que ustedes seguramente lo recordarán, o muchas personas también que nos escuchan lo recordarán, porque 2x3 aparecía también en los informes de, por ejemplo, recuerdo haber visto en el Canal 4, que eran los médicos psíquicos, los cirujanos psíquicos. Ajá, que te operaban sin cuchillo. Exactamente. Ponele, ¿te acordás? ¿Se acuerdan? Sí. Bien. Sí. Bueno, Pachita era una cirujana psíquica que
tenía tal relevancia que además era visitada por muchísimas personas de distintos, desde los más encumbrados y con mucho dinero hasta sus paisanos de ahí del lugar donde vivía, donde los operaba, pero literalmente, en el sentido, no era algo etéreo lo que sucedía, sino que ella tenía un cuchillo. Claro, lo sabría de verdad. De verdad. Ella tenía un cuchillo oxidado, no se imaginen nada demasiado elaborado, ni mucho menos. No era un bisturí. Aséptico, claro. Era un cuchillo oxidado donde cortaba a las personas. ¿Y qué pasaba? Y Greenberg, les recomiendo a todos que les interese este asunto, tiene un libro disponible aquí en Uruguay que se encuentra, que se llama Pachita, directamente. Él fue testigo en muchas ocasiones y lo escribe ahí, donde Pachita lo que hacía en un estado de trance era generar a partir de la nada, en materia orgánica, un órgano, pongámosle directamente, para introducir en ese paciente que estaba ahí abierto. ¿Lo creerán ustedes? ¿No lo creerán? ¿Será debate? ¿No será debate? ¿Qué estaba pasando ahí? Les aconsejo que lean y también saquen sus propias conclusiones. ¿Pero qué hacía esa señora? Creaba realidad a partir de una capacidad o de un estado alterado, supuestamente, que le permitía generar ese órgano e implantarlo allí, según lo que relata y cómo presenta Greenberg en su libro. Entonces, ¿qué sucede? Hay un algo que se materializa adelante de con nosotros, que interactúa y puede llegar a tener una materia tangible, algo que nosotros no sea visible totalmente y que parezca que pertenece a este mundo, como por ejemplo podría ser esta enfermera. Dios mío, ¿vas a traer un físico? Sí, porque me parece además un asunto apasionante, porque fíjate que afecta no solo eso, sino todo esto que estamos hablando acá, lo que nuestra realidad cotidiana, más allá de esta columna, de la radio, la vida, el mundo, el universo. Sí, sí. Fíjense que estamos hablando de que quizás todo esto no es una creación de un consenso. Claro, mirá si te enterás la semana que viene que yo me morí el mes pasado. Y estoy acá y si un día sanateando como consecuencia de la teoría de la no sé cuánto. Les planteo otra, que sería otro tema, si les parece, lo podemos conversar. Sí, déjalo planteado para la próxima. Para otra conversación, por supuesto, otra columna. ¿Qué tal si todo esto no es más que una realidad simulada y somos parte de un programa que se está ejecutando en alguna computadora de alguna manera súper especial en otra realidad? Lo más parecido a la Matrix. Lo más parecido a la Matrix. Hay mucha gente, Fer, que se asume. No, porque yo sería mucho mejor de lo que soy. Y vos también. ¿Por qué? Y no te van a hacer tan malo y tan feo. No, hay que hacer de todo. Sí. Ahí tienen que estar todas las variables. Viejo, panzón, pelado. Obvio. Podrías hacerme un upgrade. ¿Por qué no decían algo como la gente? No, pero si todos fueran así, no tendría gracia el asunto. Claro, unos vivos, unos bobos. Igual me está superando lo que estás diciendo. Es un asunto, yo les digo una cosa. Es un asunto para mí súper apasionante y mi intención, capaz que hasta pretenciosa de más de mi parte, es hacer con esta columna no una muestra de fenómenos que suceden y cosas que pasan ni demás. Algo de lo que se habla. Sino que traer posibilidades. Explicaciones. Porque hay algo que yo insisto y mantengo, que yo no soy el dueño de la verdad y que no, según yo, o según mi punto de vista, no conozco a nadie que la sea. Claro. Entonces, hay que, por lo menos en estas cosas, ¿no? Entonces hay que conversar y plantear y ampliar el espectro del abordaje. La nave en la que venís, ¿es a gasoil, la nafta o ya es eléctrica? Pero te invito para dar una vuelta y lo ves vos. Después si venimos. Un día de esto te acepto. Mirá cómo voy a cerrar. Relatores de historias hay muchos. Sí. Con posibles respuestas tras una investigación hay pocos. Y uno de ellos lo tenemos acá. Exacto. ¿Qué tal? Jorge, querido, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Abrazo, Jorgito. Chao. Chao.